nueva emisión de Por Dónde Vamos y en esta ocasión entrevistamos a Jorge Altamira, referente de Política Obrera. Jorge, gracias por tu tiempo. En un flyer sacaron ustedes que la izquierda verdadera llama al voto en blanco. Nosotros, en una coyuntura electoral importante. Claro, nosotros llamamos a votar en blanco porque nosotros venimos caracterizando hace tiempo de qué se trata la elección. Sí. La elección se trata de definir el candidato que tiene que aplicar una inmensa devaluación y que tiene que aplicar tarifazos y que tiene toda una agenda que la clase empresarial viene reclamando insistentemente y el FMI. Como había elecciones, si esa agenda se aplicaba con anticipación, el que la aplicaba quedaba fuera de las elecciones. Iba a haber una resistencia social y las elecciones iban a venir acompañadas de una crisis política con una gran participación popular. Entonces han aguantado hasta las elecciones, pero la agenda de estas elecciones, de los dos candidatos, es un golpe de Estado económico contra los trabajadores. ¿Un golpe de Estado? ¿La agenda común de Massa y Milei? Y claro, porque ocurre lo siguiente. Massa o Milei te dicen que lo primero que van a hacer es devaluar, aplicar un tarifazo muy profundo, pagar todas las LELIQ, seguir subsidiando el pago de la deuda externa. No te lo dicen. Si no te lo dicen y después lo ejecutan, se apropiaron del poder del Estado para efectuar un golpe contra los trabajadores. No digo que es un golpe de Estado de los militares para terminar con la democracia ni nada. Es un golpe de Estado al interior de un sistema democrático, pero es un golpe de Estado económico, donde los recursos del poder son aplicados por quien acaba de ser electo, quien fuere, para llevar un programa que es profundamente catastrófico para los trabajadores, porque los trabajadores arrancan de un nivel de pobreza del 40%, arrancan de un gran desvalorización de los salarios. Es decir, no hay espaldas para aguantar un golpe de estas características. Esta es nuestra caracterización. Y entonces, en función de esa caracterización, el voto en blanco se impone naturalmente porque se trata de privarle a quien gane de un mandato para hacer eso, dentro del límite de que vos no estás presente como el otro candidato que está peleando. ¿Entiendo? Pero hay muchos que dicen que el voto en blanco beneficia al quien va a ser electo. No, el que va a ser electo es muy sencillo. Boca Fluminense. Pase lo que pase, si Fluminense es de 2 y Boca 1, ganó Fluminense. Sí. Si Milei saca más votos que Massa, ganó Milei. Si Massa saca más votos que Milei, ganó Massa. Pero, supongamos por un momento, voy a quizás exagerar, o no sé, que el voto en blanco es el 10%. Ah, en serio. Es decir, hay una parte de la ciudadanía que quizás no en forma coincidente en su opinión, priva de mandato al que es electo. Dice, conmigo no. Vos vas a invocar un mandato que te dio las elecciones, pero no el mío. Nosotros votamos en blanco. Bien. Eso en el caso de Política Obrera es claro. De Política Obrera está clara su posición. El Frente de Izquierda llamó a no votar a Milei, pero no se manifestó al respecto por uno o por otro por el voto en blanco. ¿Te sorprende? Lo que yo leí es que están en contra de votar a Milei, están en contra de votar a Massa y están en contra de voto en blanco. Pero el que clarificó todo esto fue el Pollo Sobrero. El Pollo Sobrero salió y dijo, votamos a Massa. Entiendo que el FITU vota a Massa. ¿Sí? ¿Vota Massa? Por todo. Porque una cosa es cuestión de izquierda socialista, que es el referente del Pollo Sobrero, pero otra cosa son los diferentes partidos que integran el MST también es partidario de votar a Massa, y la posición de los otros dos es realmente vergonzante. Es decir, en lugar de decir francamente votamos a Massa, sí, PTS y PO. El PO se esconden en fórmulas extrañas, porque si realmente no votan a Massa, debieran votar en blanco. No votan a Milei, obviamente, no votan a Massa, como debiera ser, es el voto en blanco, pero están en contra del voto en blanco.
Un voto en blanco que en el pasado caracterizó a la izquierda y nosotros encabezábamos ese frente de izquierda. Con lo cual el frente de izquierda está rompiendo con un legado histórico a partir de la crisis que tiene con política obrera y muestra en qué consistió esa crisis. Ellos adaptándose a una candidatura que es apoyada por el empresariado y nosotros defendiendo una posición independiente de los trabajadores. Pero ahí dicen que o con el voto en blanco es como que no se la juegan. Cuando te dicen, o cuando se manifiesta a la izquierda de un sector, ocurre el voto en blanco. Está bien. Pasa lo siguiente, no se puede hablar en general. Vos tenés elecciones y elecciones. Hay dos candidatos, el país se florece, crece, hay tanto empleo que tenemos que traer gente de afuera para laburar. Vivimos en el jolgorio, hay elecciones. Se presentan dos, uno más o menos malo, el otro más o menos peor. No llama la atención. El que vota en blanco en esas circunstancias, capaz que no le interesó. Nosotros ahora estamos en medio de una gran crisis. La semana previa a las elecciones va a haber una corrida cambiaria que empezó ayer, ¿no es cierto?, con esta suba brusca. Puede haber una salida de depósitos. Hay operaciones políticas muy fuertes. Por ejemplo, Milei se juega todo junto con Macri. Mira, Macri apoyando a Milei. Se juega mucho en mostrar de que ahora hay un esquema de espionaje, etcétera, etcétera, para que lo derribe, lo desprestigia más y lo derribe. Es decir, no es una elección en un marco relativamente pacífico, sino en el marco de una gran crisis. La crisis no es provocada por la divergencia entre ellos dos, que coinciden en dar un golpe de Estado económico. Por ejemplo, Massa va a devaluar si Milei, ok, también. Massa quiere un tarifazo, Milei dice que quiere más tarifazo. Bueno, vamos a ver, porque el tarifazo no depende de lo que opine Massa del tarifazo de él, ni lo que opine de él, lo que opine Milei del de él. Depende de la característica de la crisis. El otro día, por ejemplo, Massa dijo no voy a hacer un tarifazo de nafta, y las petroleras con YPF, que es de Massa, a la cabeza, le impuso algo muy fuerte, un aumento importante de la nafta, pero un descuento muy importante de impuestos, de manera que las ganancias de las petroleras creció. ¿Lo tenía previsto Massa? Aparentemente no, se lo impusieron. A raíz de un desabastecimiento también. A raíz de un abastecimiento, boicot, crisis, fuga, pa. Este es el análisis que hacemos nosotros. Porque en el fondo, en nuestro análisis, ¿qué conclusión hay que desprender? Es un sistema social, es capitalista, que explota por sus contradicciones. No explota porque Massa hizo no sé qué en su momento y Macri hizo esto, lo otro, ese acuerdo nefasto con el FMI. Ambos fueron llevados a actuar de esa manera porque la crisis del sistema de ellos les imponía, para rescatar de la crisis a los sectores capitalistas, esa orientación. Por ejemplo, cuando Macri hace el acuerdo con el FMI, lo hace para financiar una fuga de capitales. Terrible. Ahora son los capitales que Macri había traído y que con esos capitales pretendía que se iba a desarrollar la economía y todo lo demás. Vieron que esto no funcionaba, se rajaron. Macri, representante de esos capitales, les tiró un salvavidas, jodiendo a millones de argentinos, como siempre, porque son los representantes de la clase capitalista. Nombraste al Pollo Sobrero y manifestó que va a votar o se va a inclinar por la decisión de Sergio Massa. Ahora, ¿esto demuestra una crisis profunda del FIT? ¿Se va a romper o no con estas decisiones? No, nosotros no pertenecemos al FIT. No. Quiero decir, desconozco, pero no es esto lo que lo puede romper, porque en esto coinciden. Vuelvo a repetir. Las cuatro fuerzas. Coinciden, uno de modo claro, porque después de todo yo puedo criticarlo al Pollo, pero dice lo que piensa. Sí. Y los otros de un modo vergonzante. Por ejemplo, un detalle interesante. Vos dijiste que no votan a Massa ni el Partido Obrero Oficial ni el PTS.
¿Escribieron algo contra el pollo sobrero? No, nada. Dale, habla por nosotros y así nosotros no hacemos lo descuidado y coqueteamos con el masismo a nivel de los sindicatos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿no te preocupa como hombre de izquierda histórico este ascenso de Milei y que la gente se incline hacia las políticas que dice que va a llevar adelante? Más que nada en perjuicio de la clase más postergada y de los trabajadores. Por supuesto, pero ¿qué es lo que en inquietud hay varios elementos. El primer elemento es que una tendencia popular, fastidiada por la crisis, por la miseria, por todo esto, no la capitalizó la izquierda y por lo tanto, y no la capitalizó porque hizo lo contrario de lo Milei. Se adaptó al parlamentarismo, buena letra, tranquilidad, etcétera, etcétera. No planteó una perspectiva de poder. No dijo, vamos a barrer con todo el capitalismo. La palabra barrer con el capitalismo, luchamos por el socialismo, etcétera, no figura. De vez en cuando puede ser que le salga algo a favor del gobierno de los trabajadores. Eso es una cuestión. La otra cuestión es que, naturalmente, Milei representa una corriente que a nivel internacional se emparenta con Trump, se emparenta con Bolsonaro. Pero una vez dicho esto, Milei representa en esta corriente una variante payasesca, porque Bolsonaro tenía el apoyo de las Fuerzas Armadas de Brasil. Yo puedo afirmar con rigor que el gobierno de Bolsonaro fue un gobierno militar con un presidente civil. Tenía 2.000 funcionarios retirados y activos de las Fuerzas Armadas. Ganó Lula y en un mes y medio le dieron un golpe de Estado. Es una clase Trump. Un ejemplo, claro. Tiene el apoyo del Partido Republicano, tiene el apoyo de la policía de Estados Unidos. En el medio asaltaron el Capitolio. Para negar una elección asaltaron el Capitolio. Esto es una farsa. Ahora, cortémosle en la cabeza la farsa. Pero tiene el apoyo de Macri ahora. Bueno, ahí está. Quiere decir que es una farsa realmente. Porque al tener el apoyo de Macri, le plantea un desafío al kirchnerismo. El kirchnerismo legitimó a la derecha de Macri. Dijo que era una derecha moderna. No dijo, se va a terminar esto, se va a terminar lo otro. Lo legitimó. Entonces Macri ahora, al apoyar a Milei, se compra una candidatura que no le costó nada, le costó barata, se compra una candidatura, pero el único que no puede protestar es el kirchnerismo, porque según el kirchnerismo ahora Milei es legítimo, tiene el apoyo, digamos, de Macri. En realidad, si miramos bien, la candidatura más punzantemente fascistizante era la de Patricia Bullrich, que además ejerció como funcionaria de gobierno acciones represivas importantes. Y además, ella dijo, por ejemplo, hay que exterminar al kirchnerismo. La expresión exterminar es una expresión fascistizante. Por ejemplo, los socialistas no nos proponemos exterminar a los capitalistas. Nos proponemos que los trabajadores se desarrollen, etcétera, y en el proceso de construir un gobierno de trabajadores demuestren la superioridad del socialismo sobre el capitalismo. Es un desafío. Sí. Demuestre, pero no exterminar una ideología. Las ideologías adversarias se tienen que, como se dice, extinguir por agotamiento histórico, no en exterminio. El exterminio de la ideología del adversario es por definición fascismo. Ahora, el fascismo en realidad es más que Bolsonaro, más que Trump, y por supuesto no tiene nada que ver con Milei en este estadio de desarrollo, porque es un movimiento de masas desesperadas que es capitalizado en función de un aplastamiento radical de las libertades políticas y de los derechos de la clase obrera. Entonces no basta con ser fascista, ideológicamente,
para representar una corriente fascista. Lo quiero decir más claro. La gente que vota a Milei, 80%, ¿es fascista? ¿Se mueve como fascista? ¿Actúa en la vida cotidiana como fascista? No, de ninguna manera. Pero el Pollo Sobrero dijo que sí. Prefiero votar a Massa porque Milei es un fascista. Bueno, Macanudo, es una opción de él. Él tiene, acá hay una diferencia. Ahí hay un mensaje también, sí. Hay un mensaje, Macanudo es un hombre de ultraderecha, un montón de cosas que plantea las vamos a combatir después en la práctica. Pero si Milei fuera un fascista, habría que estar empezando a decir a los trabajadores que se tienen que armar contra el fascismo. Porque el fascismo es una movilización contrarrevolucionaria que envuelve a masas, que se estructura en milicias y no se combate con el papeleta, se combate de otra manera. Entonces él tiene que ser más serio, al menos en esto. Pero ante la audiencia quiero señalar una divergencia de base acá. Él caracteriza esta elección como una elección entre el demócrata Massa y el fascista Milei. El demócrata Massa permitió el ascenso de Macri al gobierno, lo llevó al gobierno, luego fue con él al gobierno, lo sostuvo en el Congreso. El demócrata Milei es el ex socio de Macri. El demócrata Massa. El demócrata Massa es el ex socio de Macri. Sí. Y ahora Macri es el socio de Milei. Como ustedes ven, los vasos comunicantes en la casta, incluyéndolo a Milei, a la Villarruel y todo lo demás, esto es un pasadizo. Es como creo que probablemente sea este lugar, que creo que tiene entrada por los dos lados. Bueno, tiene entrada por todos lados. Ustedes caminando por acá van a ver una variedad de ofertas y de gustos. Son vasos comunicantes. ¿Quién fue el primero que planteó la tolerancia cero? Del trumpista Rudolph Giuliani. Massa, en la campaña del 2013. Por lo tanto, ahora, ¿cuál es nuestra caracterización? Esta es una elección para sacarle al pueblo el mandato de un golpe de Estado económico contra los trabajadores. Estamos divergiendo en la comprensión de todo el proceso. Él omite ese hecho. Al omitir ese hecho está diciendo lo siguiente: si gana Massa, tenemos una vida tranquila los trabajadores. Mentira. Está disputando con Milei los intereses de la clase capitalista. Una parte está con Milei, pero una parte de la Unión Industrial está con Massa. Sobre la aplicación de este golpe de Estado económico, el FMI dice: yo te voy a seguir apoyando si me devaluás, si me haces el tarifazo de la nafta, de la luz, de esto y lo otro, si me modificás el sistema previsional, porque los jubilados ganan un montón, dicen, y hay que cortar ahí para reducir el déficit fiscal. Entonces, mientras él hace un planteo en que esto es una pelea entre dos tipos, nosotros hacemos el planteo de que esta elección abre un periodo de ataque, quien sea el ganador, contra los trabajadores. Claro, bueno, ahí va a ir. ¿Se abre otro panorama después del 10 de diciembre? Incuestionable. Gane quien gane. Incuestionablemente. Por de pronto ya no pueden contener, ya no pueden dilatar medidas económicas que ellos quieren adoptar, más allá después que ganó en la primera vuelta, devaluó mucho el peso, lo va a devaluar de nuevo. Bueno, es un golpe sobre trabajadores que han tenido una pérdida fenomenal de los salarios. Y esa pérdida fenomenal de los salarios, primero no se corrige con la deducción del 20% del IVA, que además rige hasta finales de noviembre. Vos fijate qué cauteloso. ¿Por qué hasta finales de noviembre? Si el IVA le roba el salario a los trabajadores más que el impuesto a la ganancia. Habría que eliminarlo por completo. En nuestro programa planteamos la eliminación del IVA. Se come el 21% del salario. Ahora él dio esta concesión del 20% sobre el 21%, que es el 4%, y hasta esto. Entonces tenemos una divergencia en ¿de qué se trata esta elección? No se trata de una pelea entre Massa y Milei, y la fragilidad
política, histórica de Milei está demostrada porque tiene que venir a socorrerlo Macri. Bien, no se trata de dos modelos de país como manifiestan. No se trata de dos modelos de país, sino de una combinación contradictoria de intereses que están unificados para dar el gran masazo, un golpe de Estado económico, entre noviembre y diciembre. Bueno, van a ir midiendo el humor de la clase obrera. Pero si vos lees lo que dicen todos los economistas, es muy sencillo. Ellos dicen lo siguiente: el plan económico hay que tomarlo, sabemos todos, dicen. El problema es que tiene una grave consecuencia social. ¿Quién es el político adecuado para manejar eso? Bueno, cualquiera sabe que más adecuado que Milei es Massa. Massa cuenta con el apoyo de la burocracia sindical, tiene una cantidad de gobernadores, tiene una cantidad de intendentes, tiene un aparato en declinación, agotado, desprestigiado, pero que todavía está en pie. El otro lo tiene que armar. Entonces hay una cosa que tampoco se tiene presente. Milei es ultra reaccionario, Massa es solo reaccionario, pero tiene más capacidad Massa para atacar a los trabajadores, más recursos políticos, más recursos institucionales que los que tiene Milei. Bien. El liberalismo a la izquierda lo hizo entrar como en un replanteo, ¿no? En esta elección o hace ya 2 años. ¿Se viene también una discusión profunda de la izquierda en el país? ¿Acerca? Después del 10 de diciembre. También gane quien gane. Bueno, en el caso del FITU no sé lo que van a hacer. No es un ambiente muy proclive a las discusiones, porque durante las PASO se insultaron de una forma atacada, se atacó textualmente de racista. Son aparatos, pequeños aparatos políticos, sin inserción en la masa, ni un programa que pueda servir de inserción. No sé lo que van a hacer. Nosotros hemos hecho este pronóstico, esta perspectiva, lo hemos adelantado. Como resultado de las elecciones, tenemos que ir verificando en la práctica lo que se confirma de la perspectiva nuestra y lo que se modifica. Por ejemplo, nada va a ser exactamente como lo prevemos. La realidad siempre ha sido más rica, pero en este caso en la sorpresa que puede dar en los golpes que se desarrollan. Argentina en el año 24 va a tener una crisis profundamente transversal, una gran crisis política que va a involucrar a todas las clases sociales, y en el año 24 probablemente haya la gran confrontación entre modelos de país. Ahí va a haber una confrontación, porque con el fracaso de Massa o con el fracaso de Milei, eso va a quedar de manifiesto. Otra cosa interesante sobre Milei: si gana Massa, ¿se perjudica a Milei? Uno dice, claro, son dos. La Copa Libertadores se la lleva el que hizo 2 goles, no el que hizo 1. No, yo tengo otra versión. Lo de Milei es una primera tentativa. No tiene mucho tiempo de trayectoria. Massa va a ser un fracaso completo. Con el fracaso de Massa, Milei puede potenciarse. El que vote a Massa tiene que pensar también en eso. Está votando una política que es antiobrera, aparentemente diferente a la de Milei, pero esta política antiobrera, lo más probable es que fracase más que la de Alberto y Cristina, en la cual estuvo asociado también Massa. ¿Qué va a decir la gente que vota a Massa? Ah, pero entonces tenía razón Milei. Nosotros vamos a combatir para que no diga eso. Nosotros vamos a tratar de que prevalezca el punto de vista de que nosotros advertimos con anticipación esto y además proclamamos un voto en blanco y proclamamos que esa es una palabra inadecuada, planteamos, sostuvimos la necesidad de que haga lo que haga no sea en nombre del electorado, y para eso, cuanto más numeroso, mayor sea el electorado del voto en blanco, desde ángulo de nuestra perspectiva, no de la perspectiva de otros que pueden plantear el voto en blanco, es positivo. Bien, la última que te hago, ¿vuelven a insistir o se escucha que
el voto en blanco, llamar a votar en blanco es de timorato, de no jugársela? Mira, yo lo que leí en La Nación es de un ex juez, creo que es ex juez, Félix Lonigro, alguien que participa en todas las tertulias reaccionarias de La Nación Más. Él dijo que el voto blanco es subversivo y que habría que legislar para que sea castigado penalmente. Si quieren interpretar nuestro llamado al voto en blanco como subversivo, porque ostensiblemente estoy diciendo privemos de mandato a los que van a ser el más brutal de los ajustes, somos subversivos. Pero yo me acuerdo siempre, tenía un profesor en aquella época que se llamaba Educación Ciudadana en el secundario. Tortosa era el apellido. Entraba a la clase, siempre igual, se paraba, nos miraba a todos y decía: alumnos, todas las ideas que han terminado rigiendo a la humanidad, primero han sido subversivas. Tenía 14 años, segundo año, Hipólito Vieites, segundo B. Gracias, Jorge. Por favor.